La historia de Mateo y sus antecedentes. Mateo cursa el segundo año de la carrera de ingeniería. Él siempre fue visto como un estudiante ordenado, disciplinado y responsable. Pero sin embargo, durante el último semestre comenzó a faltar a clases, se mostró irritable y evitó el contacto con sus compañeros. Cuando él obtenía una nota que consideraba insuficiente, es decir, un 16 o 17, él se aislaba durante varios días, descuidando así el sueño, la alimentación y todas sus responsabilidades. Su historia familiar explica gran parte de lo que vive. Mateo es el hijo mayor de una familia que emigró desde una provincia andina a la capital y que realizó numerosos sacrificios para darle educación. Desde pequeño fue considerado el proyecto Salvación. Sus padres le repetían que el único pago por todos sus esfuerzos era convertirse en un triunfador. En casa, las muestras del cariño estaban condicionadas a los logros académicos. Cuando Mateo expresaba sus emociones, sentimientos, cuando Mateo expresaba cansancio o interés por otras actividades, sus padres las consideraban como distracciones o falta de visión. Durante la adolescencia, dejó de lado sus gustos, amistades e intereses personales para cumplir las expectativas familiares. Nunca aprendió a enfrentar la frustración y llegó a los 19 años sin saber quién era más allá de ser estudiante. Su perfeccionismo se convirtió en una forma de sobrevivir al miedo, pero terminó afectando seriamente a su salud mental. En cuanto al contexto real, Mateo cree que su valor como persona depende completamente de sus notas. Siente la obligación de compensar los sacrificios de sus padres, siendo perfecto. Nunca tuvo la oportunidad de descubrir quién es fuera de los estudios. Cuando obtiene los resultados que considera malos, siente que no solo fracasa como estudiante, sino también como hijo y como persona, por lo que se refugia en el aislamiento y huye de las emociones. Pasando al marco teórico con la teoría de Carl Rogers, respectivamente la teoría humanista, Carl Rogers planteó que las personas poseen una tendencia natural hacia el crecimiento y la autorrealización, siempre que existan condiciones como la aceptación incondicional, la empatía y la congruencia. Inclusive Rogers incide en el autoconcepto y congruencia entre la experiencia y la percepción para que se logre un eficaz funcionamiento psicológico. Saucedo 2023. Principales conceptos de la teoría humanista de Rogers. El self o sí mismo. Para él es la representación que una persona tiene sobre quién es, incluyendo las ideas, sentimientos y creencias que se forman a partir de las experiencias y de las relaciones con otras personas. Gracias al self, cada individuo construye una imagen de sí mismo. El autoconcepto nos hace referencia a la manera en la cual la persona se percibe, incluyendo sus capacidades, por ejemplo, los valores y limitaciones. Esta percepción influye en la forma en que interpreta las experiencias y en cómo se comporta. Yo ideal. El yo ideal representa todo aquello que una persona desea llegar a ser. Cuando existe una gran diferencia entre el yo ideal y el yo real,
aparecen sentimientos de frustración e insatisfacción. En cuanto a la tendencia actualizante, se sostiene que todas las personas poseen una capacidad natural para crecer, desarrollarse y alcanzar su máximo potencial, siempre que existan las condiciones favorables. La congruencia se produce cuando existe una armonía entre las experiencias de la persona, su autoconcepto y su yo ideal. Esto favorece la autenticidad y el equilibrio emocional. La incongruencia aparece cuando la persona experimenta una diferencia entre lo que vive y la imagen que tiene de sí misma, lo que puede provocar conflictos internos y malestar emocional. Consideración positiva incondicional. Este concepto se refiere a aceptar y valorar a una persona sin imponer condiciones ni juicios. La aceptación incondicional favorece una autoestima saludable y el crecimiento personal. Empatía. La empatía implica comprender las experiencias y sentimientos de otra persona desde su propia perspectiva y valorarla como ser humano. Persona plenamente funcional. Una persona que es plenamente funcional vive de manera auténtica, acepta sus experiencias y confía en sí misma, manteniendo una actitud abierta hacia el crecimiento y el cambio. Justificación del caso. Como primer punto tenemos la relación del caso con la teoría humanista de Carl Rogers. La elección del presente caso de Mateo se debe primeramente a las dificultades que presenta. Están relacionadas con la construcción de su identidad, autoconcepto y la forma en la que valora su propia persona. Aunque todo ser humano posee una tendencia natural hacia el crecimiento y la autorrealización, esta puede verse limitada cuando el amor y la aceptación dependen del cumplimiento de determinadas condiciones. En el caso de Mateo, el reconocimiento de sus padres siempre estuvo asociado al rendimiento académico, lo que influyó en la percepción que tiene de sí mismo y en su bienestar emocional. Como punto 2, la ausencia de consideración positiva incondicional. Desde la infancia, Mateo aprendió que debía cumplir el rol del hijo exitoso para obtener reconocimiento y afecto. Esto evidencia la ausencia de consideración positiva emocional, ya que el cariño y la validación de sus padres dependía del éxito académico y no de su valor como persona. Como consecuencia, desarrolló una identidad condicionada por las expectativas familiares. Como tercer punto, tenemos la formación de un autoconcepto condicionado. Esto es debido a la forma de crianza. Mateo construyó un autoconcepto centrado únicamente en obtener excelentes resultados. Esto provocó que dejara de lado otros aspectos importantes de su identidad, como sus intereses, emociones y necesidades afectivas, reduciendo su valor personal al ámbito académico. Como cuarto punto, tenemos la diferencia entre el yo real y el yo ideal. El caso muestra una gran discrepancia entre el yo real y el yo ideal de Mateo. Su yo real
ideal, su yo ideal, corresponde a la imagen de un estudiante perfecto, exitoso y capaz de cumplir con todas las expectativas familiares. Sin embargo, su yo real está marcado por el cansancio, la frustración, la ansiedad, el miedo al fracaso y el deseo de explorar otros aspectos de su vida. Esta diferencia genera una fuerte incongruencia y es una de las principales causas de su malestar emocional. Con el otro punto, tenemos la falta de congruencia entre su mundo interior y la imagen que proyecta. La vida de Mateo es un claro ejemplo de la falta de congruencia. ¿Por qué? Porque existe una gran distancia entre su rumbo interior, caracterizado por la tristeza y el agotamiento, y la imagen de estudiante ejemplar que intenta mantener frente a los demás. Esto lo lleva así a reprimir sus emociones y a esforzarse constantemente por satisfacer las expectativas ajenas, alejándose de sí mismo y afectando su salud mental. Respecto al bloqueo de la tendencia actualizante, se puede decir que desde la perspectiva humanista, la tendencia actualizante de Mateo se encuentra bloqueada. ¿Por qué? Porque el ambiente familiar en el que creció estuvo marcado por la exigencia y la búsqueda de una perfección que no respondía a sus verdaderas necesidades. Esto le impidió descubrir quién es realmente y desarrollar su potencial de manera plena, alejándolo de su proceso de autorrealización y de convertirse en una persona plenamente funcional. Con el otro punto, que es la evidencia de la ausencia de consideración positiva emocional. El caso pone de manifiesto que el afecto y el reconocimiento por parte de sus padres estaban condicionados a sus logros académicos. Esta valoración basada en condiciones favoreció a la dependencia de la aprobación externa y puso en riesgo su bienestar psicológico. Pasando al siguiente punto, evidencia del autoconcepto condicionado. Mateo construyó una imagen de sí mismo, centrada exclusivamente en el éxito académico. El hecho de no saber quién es más allá de su rol de estudiante demuestra que su capacidad se desarrolló alrededor de una sola dimensión, dificultando la formación de una personalidad más equilibrada. Con el otro punto, que es la evidencia de la incongruencia entre el yo real y el yo ideal. Su yo ideal está representado por el estudiante perfecto y exitoso, mientras que su yo real experimenta cansancio, frustración y miedo al fracaso. Esta diferencia provoca conflictos internos y malestar emocional que se manifiesta cuando no obtiene los resultados esperados, que está claramente explicado en el caso de Mateo. Pasando al otro punto, que es la evidencia de la incongruencia entre lo que siente y lo que muestra. Aunque proyecta una imagen de estudiante disciplinado y competente, internamente experimenta agotamiento emocional y tristeza. La falta de conexión entre sus pensamientos, emociones y conductas aumentan las dificultades emocionales y psicológicas. En cuanto a la limitación de la tendencia actualizante, las exigencias familiares impidieron que Mateo se desarrollara intereses propios y construyera relaciones significativas para él. Al no haber podido explorar sus capacidades y necesidades personales, permanecer lejos de convertirse en una persona plenamente funcional, ya que su vida gira alrededor de las expectativas externas de otras personas, en este caso su familia. Por último, haré un breve resumen de la justificación final de la elección de la teoría. Por estas razones, la teoría humanista de Carl Rogers
es la más adecuada para comprender el caso de Mateo, porque nos permite explicar cómo la falta de aceptación incondicional, la construcción de un autoconcepto condicionado, la incongruencia entre el yo real y el yo ideal, la falta de congruencia y el bloqueo de la tendencia actualizante ha contribuido al desarrollo de su malestar psicológico. Por otro lado, este enfoque resalta la importancia de aceptar las propias experiencias como base para alcanzar una identidad equilibrada y favorecer el crecimiento personal. Integración de teorías. Las teorías se integran por el motivo de que, aunque cada una explica el caso de Mateo desde una perspectiva diferente, todos coinciden en que las experiencias de Mateo tempranas y las exigencias externas han fluido en el desarrollo de su personalidad. La teoría psicoanalítica de Freud se integra porque permite comprender que Mateo ha desarrollado un superyo rígido debido a las altas exigencias y expectativas de sus padres. Esto explica su culpa, la ansiedad y la autoexigencia que experimenta cuando no se logra alcanzar el ideal de perfección. La teoría analítica de Jung complementa la explicación al señalar que Mateo ha construido una persona de estudiante ejemplar y muy exitoso, mientras que en su sombra ha reprimido emociones, deseos e intereses personales, como el cansancio, la frustración y la necesidad de desarrollar otras áreas de su vida. La teoría de motivación de Maslow se integra porque muestra que Mateo no ha logrado avanzar hacia la autorrealización. Su necesidad de recibir aprobación y reconocimiento por parte de sus padres lo mantiene centrado en satisfacer necesidades de estima, impidiendo que desarrolle quién es realmente. La teoría humanista de Carl Rogers es la que permite integrar todos estos elementos de manera más completa. La falta de consideración positiva e incondicional, la formación de un autoconcepto basado únicamente en el éxito académico, la incongruencia entre su yo real y su yo ideal, y el bloqueo de su tendencia actualizante, explicando por qué Mateo experimenta malestar emocional y dificultades para convertirse en una persona plenamente funcional. En conjunto, las teorías mencionadas anteriormente no se contradicen, sino que complementan. Pero explica el origen de la autoexigencia. Jung muestra el conflicto entre la imagen que proyecta y sus emociones reprimidas. Maslow evidencia las necesidades que aún no ha logrado satisfacer. Y Rogers integra todos estos aspectos al explicar cómo dichas experiencias han limitado su desarrollo personal y su bienestar psicológico. Discusión. La teoría de Carl Rogers permite entender el caso de Mateo de una manera más profunda, ya que muestra que su malestar no corresponde a un problema aislado, sino que es el resultado de haber construido su personalidad sobre condiciones de valor al buscar constantemente satisfacer las expectativas de los demás. Mateo dejó de lado sus propias necesidades y sacrificó su tendencia actualizante al crecimiento personal, debido a que recibió reconocimiento únicamente por sus logros académicos. Terminó asociando su valor como persona con el éxito y no con quien realmente es. Además, esta teoría explica que la distancia entre su yo real, caracterizado por el cansancio y la tristeza, y yo ideal, representado por la imagen del estudiante perfecto, es la principal causa de su ansiedad y de su tendencia al aislamiento. A diferencia de otros enfoques, el modelo humanista permite comprender que Mateo ha aprendido a reprimir sus verdaderos sentimientos y necesidades para poder protegerse y cumplir con las expectativas externas. Por ello, la teoría de Rogers resulta la más adecuada
para comprender este caso, ya que no considera a Mateo como una persona disfuncional, sino como alguien cuyo desarrollo potencial se han visto limitados por un entorno donde faltó la adaptación incondicional. En consecuencia, su bienestar psicológico dependerá de que pueda reconectarse con sus emociones, aceptarse tal como es y vivir de una manera más auténtica. Conclusión. La conclusión del caso de Mateo, desde la teoría de Carl Rogers, permite concluir que el malestar que presenta no es un problema aislado, sino el resultado de una personalidad que se ha desarrollado bajo la influencia de las circunstancias y las exigencias externas. La falta de aceptación incondicional dentro de su familia favoreció la formación de un autoconcepto rígido, centrando exclusivamente en el éxito académico, lo que terminó limitando su capacidad natural para crecer y desarrollarse más plenamente. La importancia de la teoría humanista de Rogers radica en que permite comprender que el núcleo del conflicto se encuentra en la gran diferencia entre su yo real, caracterizado por el cansancio y la tristeza, y su yo ideal, representado por la imagen del estudiante perfecto. Mientras otros enfoques se enfocan en conflictos inconsistentes o en mecanismos de defensa, la propuesta de Rogers permite entender que el origen del malestar se relaciona con la pérdida de autenticidad y con el distanciamiento de sus propias necesidades. Asimismo, el análisis resalta que sin un ambiente de empatía y aceptación, la persona puede llegar a dejar de lado su verdadero yo para responder a las expectativas de los demás. Por ello, el bienestar psicológico de Mateo dependerá de su capacidad para reconectarse con sus experiencias, aceptar sus emociones y construir una identidad basada en sus propios valores, de manera que pueda retomar el camino hacia una personalidad plenamente funcional en la que su valor personal no dependa únicamente de los logros obtenidos. En definitiva, el caso de Mateo demuestra que la personalidad no se forma únicamente a partir de las características individuales, sino que también es a través de las experiencias de aceptación, valoración y apoyo recibidas a lo largo de la vida. Desde la perspectiva de Rogers, un entorno que favorece la autenticidad, la empatía y el amor incondicional es esencial para el desarrollo de una personalidad sana y equilibrada.